Última está interesante son los trabajos y tareas que como que, bueno, ya van a ser dominados, se puede decir, por las computadoras o la inteligencia artificial. Eso ya es una realidad, realmente, ¿no? Uno ya tiene que estarse preparando, obviamente, para, digamos, para lo que viene, ¿no? Porque es inevitable, creo, ¿no? Exactamente, Leno. Hay quien dice que esto de la inteligencia artificial es básicamente la cuarta revolución industrial que está empezando. Y si esto es así, tiene implicancias dramáticas en la sociedad y en la forma como nos comportamos. Básicamente, cada revolución industrial trajo ah, cambios radicales en la forma como la sociedad se formaba, ¿no? Por ejemplo, la primera revolución industrial en 1760 cambió la forma como la gente vivía, porque básicamente teníamos fábricas. Entonces la gente empezó a vivir cerca, ¿no? Y por primera vez en la historia tuvimos una calidad de vida que aumentaba constantemente. La segunda revolución industrial, basada en electricidad, empezó con la generación de productos en masa, como los carros Ford, por ejemplo. Y de nuevo la sociedad cambió radicalmente. La tercera revolución industrial fue basada en electrónica, que básicamente era basado en chips. Ya no multiplicábamos el poder de repente de un motor, sino multiplicábamos el poder de cómputo basado en un chip. Entonces teníamos chips en cada uno de los dispositivos que tenemos ahora. Y la cuarta revolución industrial, hay quien dice que es una extensión de la tercera, porque no solamente tenemos bastantes datos en un lado, sino también tenemos bastante poder computacional. Entonces finalmente estamos listos para empezar a automatizar tareas que eran manuales, como en cada una de las revoluciones industriales que han pasado hasta ahora. En otras palabras, vamos a ser capaces de que los autos se manejen solos, entonces no se necesita choferes. El sistema de transporte va a ser mucho más exacto. Vamos a ser capaces de aprender sin ir a un colegio. No necesito leer un libro. Si puedo tener un robot que me lea o que me diga las cosas o que escoja la secuencia correcta en la cual satisfaga mi interés o mi curiosidad, por ejemplo. Wow. Y, y poco a poco así, ¿no? Entonces, ese gráfico me parece interesante porque ha sido generado después de entrevistar a 50 investigadores en inteligencia artificial, a 50 de los más prominentes investigadores en inteligencia artificial. Y la pregunta era, ¿qué trabajos van a ser tomados por máquinas y cuándo, ¿no? Y es un poco lo que decías tú, o sea, utilizamos machine learning ahora para de repente ganar en ajedrez, o de repente ganar en Go, o empezar a enseñar a computadoras a jugar Angry Birds, pero es solamente una excusa para tareas mucho más complicadas que van a venir después, como de repente tener robots que te doblen la ropa, o de repente que permitan leer básicamente texto, o que permitan manejar automóviles, o que permitan generar contenido como música, o como de repente videos de forma automática. Y ya tenemos algoritmos que hacen esto en este momento. Y luego va a cambiar, por ejemplo, la manufactura o la forma como te atiende. Ya no te va a atender una persona, vas a ir a McDonald's y no va a haber una persona, va a haber un robot que haga todo el proceso, desde cocinar hasta servirte la hamburguesa, no y cobrarte. Y entonces, en teoría se dice que esto va a llegar en los próximos 120 años, pero hay, como tú ves en el gráfico, hay milestones específicos y me parece que es bastante correcto las cosas que vamos a ver en los siguientes 10 o 15 años solamente. ¿Y en el PhD o en el mismo Intel han visto algo bueno, sobre ética de inteligencia artificial? O sea, todo tiene un potencial tremendo, ¿no? Pero el costo social de repente puede ser bastante serio de repente, ¿no? ¿Qué han visto sobre ese tema de, bueno, aplicar la ética a todos estos innovaciones tecnológicas? Mm, Tradicionalmente hemos utilizado ética para experimentos con animales, por ejemplo, o para experimentos con personas. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. O sea, si tenemos un auto que se maneja solo y está en la circunstancia de decidir, por ejemplo, a qué persona atropellar, si tiene solamente dos Ah, opciones. yo vi un jueguito del MIT, si no me equivoco, que tú tenías que decidir a quién matar. O sea, digamos, o sea, te ponían como una calle, y había un muñequito. O sea, digamos, tú estabas con un niño, ¿no? Y había un perrito ahí, ¿no? Entonces, decidías esquivar el obstáculo y atropellar al perrito, por ejemplo, ¿no?
y te daba como 10 Exacto. situaciones más o menos donde... Y cada vez era más difícil, ¿no? Por ejemplo, por el número de gente, o si había un niño o no había un niño. O sea, me pareció bien, bien interesante y me imagino que esa data la han usado, ¿no? Para entrenar a un motor de inteligencia artificial que tome esas decisiones donde necesariamente hay digamos, hay un desenlace malo, ¿no? Todavía no, pero me parece que son trabajos iniciales que apuntan hacia donde tú vas, ¿no? Que Ujú. dices que la ética debería ser parte del aprendizaje. Y me parece que son trabajos que van a ser bastante importantes. Deberían ver ese link, se llama ethicalmachine.com o .org, o algo así. Ujú. Y como tú dices, es del MIT y básicamente empezamos a modelar qué es el sentido común, qué es la ética, qué son los valores. Y tarde o temprano van a ser partes importantes de un sistema de aprendizaje, sin duda. Ahí nos estaban preguntando qué disciplinas debo saber antes de aprender Machine Learning. Deberías aprender primero a programar. Programar ya no es una actividad solamente de la gente de computación. Es algo que a mí me chocó ver cuando llegué acá a Estados Unidos. Tenía amigos en estadística, en agronomía, electrónica, matemática, estadística, y todos programaban, en distintos Wow, lenguajes, pero todos programaban, ¿no? Entonces, es si no excelente, sabes la verdad. programar y de repente trabajas con datos, es muy probable que tu trabajo sea desplazado en los siguientes años, sin duda. Ujú. Entonces, programar es básicamente nuestra forma de trasladar un concepto de nuestro cerebro a la máquina a través de un lenguaje, ¿no? Básicamente eso es programar. Entonces, necesitas expresar tu pensamiento para mostrar a otras personas y resolver problemas. Y la programación es el método común que utilizamos para esto, al menos por ahora. Entonces, luego necesitas una buena base en lo que es álgebra lineal, una buena base en lo que es estadística. Dentro de la álgebra lineal existen cálculo en varias variables, existen optimización convexa, optimización no convexa. Dentro de estadística existen lo que son probabilidades, distribuciones, existen lo que es también lo que se llama information theory, teoría de la información, para entender qué es la entropía. La entropía es una parte fundamental de la predicción, porque básicamente mientras más entropía existe, menor precisión o exactitud tenemos en un sistema. Y en fin, al final tienes como pedazos de cada uno, pero realmente necesitas entenderlo bastante bien para saber por qué tu algoritmo funciona o por qué no. Ujú. Aquí, a ver, están preguntando sobre algoritmos genéticos. Bueno, ¿qué es un algoritmo genético? Claro que sí. De nuevo, tenemos esta inspiración de la biología, ¿no? Un algoritmo genético está basado en la forma como los genes se replican y evolucionan a través de mutaciones. Si tienes dos entidades que tienen distinta información codificada en una computadora, pueden evolucionar de modo de que en cierto momento esta codificación cambie o de repente se comparta entre ellos, de modo de que al final la combinación de estas produzca una métrica que puede ser una entropía o una inexactitud. En palabras cortas, básicamente algoritmos genéticos se inspiran en la forma como la genética funciona para encontrar distintas opciones para optimizar un sistema complejo. Y ese sistema puede ser medible a través del error o la entropía. Entonces, has mencionado algoritmos genéticos. ¿Podrías mencionar algunos otros, de repente, para tenerlos como referencia y cuál es tu favorito? Se podría decir el que más utilizas o el que más te gusta. Claro que sí. Uh, los algoritmos que más me gustan últimamente están relacionados a lo que se llama Recurrent Neural Networks o algoritmos recurrentes o redes neuronales recurrentes. Y el motivo por el cual me gusta es porque es una secuencia de estados y la actividad humana es una secuencia de estados. Entonces es muy natural modelar cosas como caminar o correr o de repente incluso cómo la gente se comporta en un ambiente basado en una secuencia de estados, ¿no? Entonces el lenguaje es una secuencia de tokens o de palabras. La música es una secuencia de repente de frecuencias, ¿no? El video es una secuencia de frames. Entonces, estos algoritmos están permitiendo entender la secuencia o la temporalidad, ¿cómo se diría esto? La condición temporal de la actividad humana
y están teniendo resultados increíbles. La traducción que ustedes tienen en Skype para traducir de inglés a español en tiempo real funciona de esta manera, con recurso de neural networks, entendiendo la voz, traduciéndose a texto, y el texto se traduce nuevamente a voz. Y todo en una secuencia, ¿no? Sequence to sequence learning. Existen distintos algoritmos como lo que se llama CNNs, Convolutional Neural Networks. Existen versiones de estos algoritmos, pero en la parte más probabilística, como son, por ejemplo, Hidden Markov Models o Conditional Random Fields. También tenemos redes neuronales o redes bayesianas, que básicamente entienden la relación entre dos variables, la relación de causa y efecto, que es increíble también porque permite básicamente encontrar la correlación entre cosas, ¿no? Imagina la cantidad de cosas que se correlacionan cada vez que estás de mal humor. Y cómo podemos predecir la probabilidad de que tengas mal humor dado en este contexto, ¿no? En el futuro. Entonces, hay bastantes algoritmos, bastantes formas de entrenar los algoritmos, y cada uno de ellos es fascinante y requiere bastante estudio. Bueno, ahí habías mencionado, bueno, programación, probabilidad, bueno, cálculo, matemática. Ya, bueno, digamos que en la universidad, en varias carreras, bueno, de computer science o de ingeniería de sistemas, puedes llevar, bueno, llevas, bueno, básicamente un par de cursos, al menos de cada una de estas, digamos, materias. Entonces, alguien que está de repente ya en último ciclo, si ya está viendo, digamos, dónde perfilarse su, digamos, su carrera profesional, en qué especializarse, de ahí cómo podría comenzar a aprender de Machine Learning. De repente algún libro, algún curso online. El de Coursera creo que fue el que como que hizo explotar la inteligencia artificial, ¿no? Ese curso de, no recuerdo el nombre ahorita, pero fue el primero que salió que como que tuvo un montón de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, en general, ¿qué recursos hay para, digamos, aprender Machine Learning para alguien que está de repente saliendo de la universidad? Es una buena pregunta, Leno. Este curso que mencionas, el profesor es un profesor de Stanford, o era un profesor de Stanford, que se llama Andrew Ng, NG. Y es uno de los padres de lo que es Machine Learning ahora, ¿no? Es una buena referencia, es realmente interesante, porque tú básicamente tienes todo en YouTube y es de fácil acceso, ¿no? Hay bastantes libros también para empezar en Machine Learning. Yo creo que hay distintos niveles también de su uso, ¿no? Puedes llegar al nivel de librerías, en el cual utilizas una librería para resolver un problema particular, o de repente puedes empezar a programar tus algoritmos por tu cuenta y entender la mecánica detrás de ellos, que también es interesante. Depende básicamente de tu nivel de interés y tu nivel de problema que tienes en las manos, ¿no? Yo creo que, en otras palabras, YouTube, Coursera, libros, blog post, GitHub, todos estamos por primera vez en la historia enfrente de tanta cantidad de información. O sea, fuentes no van a faltar de información. Ahí también, creo que también hay una diferencia, bueno, más en computer science, en bueno, los estudios que has llevado, tú, bueno, haces los algoritmos o diseñas nuevos, etcétera, ¿no? Pero de repente de cara a un ingeniero de software que, como dices, o sea, no se va a meter a profundidad a Machine Learning, a todos esos temas de cálculo, sino más bien utilizaría una librería que ya tiene implementados esos algoritmos para integrarlo a su aplicación de negocio o lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? TensorFlow creo que entraría en esa categoría, digamos, ¿podrías mencionar de repente algunas librerías que se puedan utilizar a nivel de ingeniería de software, ¿no? De alguien que está haciendo una aplicación en específico y quiere utilizar algunos componentes de Machine Learning, de repente no algo así tan súper avanzado, pero sí algo que, digamos, lo ayuda a mejorar su aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué librerías, componentes, open source o no hay en el mercado que se podrían ya usar de manera, digamos, un poco más directa, ¿no? Sin meterte así tan a profundidad en el tema, pero, digamos, donde lo podrías aplicar, ¿no? Claro que sí. Yo creo que Python es tu mejor amigo para eso. Es básicamente un lenguaje que permite abstraer toda la complejidad de C++ y tenerlo ahí en Python de una forma mucho más fácil de ver y de implementar. Algoritmos o frameworks para Deep Learning, tenemos TensorFlow, que es de Google, tenemos PyTorch, que se basa en lo que hace Facebook, tenemos Café, que es de la Universidad de Berkeley. Básicamente son quizás Otiano también,
Son quizás las cuatro principales herramientas que tienes para hacer Deep Learning. Si quieres hacer Machine Learning en general, sin ir a Deep Learning, existe la librería llamada scikit-learn, que básicamente se puede usar en Python también, que es realmente completa y tiene bastantes algoritmos detrás. Yo diría que con Python y estas librerías a la mano, deberías ser capaz de empezar a usar algoritmos, empezar a ver cómo funcionan, empezar a tener distintos resultados.